Dígame, Inge, hay que grabar. Sí, por favor. Así nos beneficiamos todos. Va a haber videos en el YouTube y también ustedes van a poder chequear cualquier parte de la clase que les haya parecido o quieran repasar o que no hayan estado, lo que sea, ¿no? O justo he tenido que salir y bueno, no estoy tirando mucha bola. No es lo ideal, pero a veces sucede. Ya, sigamos entonces. Teníamos la segunda propiedad que es la identidad. O sea, cómo generar el mismo valor poniendo un uno cuando la operación es el AND y poniendo un cero cuando la operación es OR. ¿Sí? La dominación, por ejemplo, sucede cuando digo x por cero o x y cero, hablando correctamente, x y cero es cero y x más uno es uno, ¿no? O x o uno es uno. Esa es la forma correcta de hablar. Ahora, como se dan cuenta, ustedes y yo tenemos ganas de decir x por cero o x más uno, ¿no? Y muchas personas, es el error clásico en digital, agarran x más uno y bueno, por alguna razón a algunos les da ganas de poner 2. He visto algunas veces este error monumental, ¿no? Porque cuando alguien dice, o si quieren uno más evidente todavía, cuando alguien les pone uno más uno en esta notación que estamos viendo. Uno más uno quiere decir uno o uno, ¿no? O sea, verdad o verdad. Y eso hemos visto que verdad o verdad es verdad. Entonces, eso por tabla de verdad. Entonces, aquí la respuesta debía ser uno. Pero hay gente que pone 2, ¿no? Y eso va totalmente en contra de lo que hemos dicho, porque aquí no puede haber 2, no puede haber 3, no puede haber 2.5, no puede haber nada más que ceros o unos, ¿sí? En lo que estamos viendo ahora, lo único que puede existir es ceros o unos. Entonces, cuidado con esos errores de querer hacer lo que sabemos hacer de siempre, ¿no? Uno más uno es 2, sí, desde siempre, pero eso es en el mundo decimal. En el mundo binario que estamos hablando, sobre todo para estas leyes de la álgebra de Boole, uno más uno, tal, o sea, la notación que estamos usando, en realidad no estamos sumando nada. Lo que estamos haciendo es decir uno o uno con esta simbología. Uno o uno es uno. Claro, claro, espero que esté claro, ¿no? Porque en realidad da ganas de hacer lo que sabíamos hacer, pero lo que sabíamos hacer ha quedado atrás para el mundo decimal. Ahora estamos en el mundo binario y con las operaciones lógicas de las que hemos hablado y que son las bases, ¿no? O sea, en realidad esto es otro mundo, hay que razonar de otra manera. No hay que hacer, o sea, lo que hemos hecho no les digo, olvídense lo que saben de análisis, de cálculo, lo que quieran. No es que hay que olvidarse, sino que por un momento hay que dejarlo de lado. ¿Ok? Es el error clásico de las personas. Uno más uno es dos. No, en este caso, con mi notación, uno más uno es uno nomás. Sí, pero no estoy sumando, por si acaso, todavía no estoy sumando. Después voy a sumar algunas cosas y también va a cambiar la notación. Bueno, la conmutatividad es igual, es x por y por x. La asociatividad distributiva es lo mismo que han visto seguramente en cálculo o en álgebra. La complementación es cuando le aplico x y su negado, x más su negado, sale 0 o 1. Cuando alguien hace una doble negación, al final llego a la misma variable. Triple negación es solo un negado. Una ley importante, la ley de Morgan. Fíjense esto. La ley de Morgan, ¿qué dice? Dice que cuando tienes x por y o x y y, hasta yo tengo ganas de hablar como antes, x y y, negado, la ley de Morgan dice que niegas al primero, o sea, puedes repartir la negación, pero siempre y cuando apliques la otra operación. O sea, aquí ya hay que aplicar el OR, ¿sí? Entonces, X y Y negado, en realidad es X negado o Y negado, ¿sí? Con OR. Y bueno, la otra propiedad interesante es la absorción, que le ven aquí. Esto hay que manejarlo como una tabla que me va a permitir aplicar las propiedades siempre. ¿De acuerdo? Esas son las leyes de la álgebra de Boole, que hay que tener siempre a la mano. No les pido que sepan de memoria, pero para algunos problemas que vamos a hacer ahora, o sea, que vamos a hacer en esta parte, en esta materia, es súper importante saber hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a demostrar una de las leyes del álgebra de Boole. A ver, la propiedad no, la distributiva, no. No es la distributiva. Hablaremos de la ley de absorción para hacerlo rápido. A ver, un minutito para
definitivamente no está bien mi Wi-Fi hoy día. Voy a proceder con cable, entonces mi tablet lo dejo de lado. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces yo quisiera demostrar esta ley de absorción. Me oyen, ¿no? La verdad, todo el mundo me oye. ¿Vamos bien? Hola. Sí, se lo escucha. Sí, sí. Seguiremos. Y ya lo he cambiado a cable, mi computadora no va a fallar. Así que sigamos con esto. X, quiero demostrar esto. X y Y con este por. Y bueno, igual a X, eso vamos a demostrar. Ok, Inge, entonces cuando es más es O y cuando es por es I, ¿no? Sí, 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 justamente. Cuando es más es O y cuando es por es I. Pero tenemos, o sea, para hablar propiamente ya no tenemos que olvidarnos un poco del más, tenemos que olvidarnos un poco del por. Porque eso de multiplicación de suma está definido para variables reales. O sea, ¿qué es la suma? La multiplicación hemos definido para variables reales, por eso hemos hecho cálculo y álgebra con esas leyes que conocemos desde siempre, ¿no? Solo que ahora los mismos símbolos vamos a utilizar para otras cosas, nada más. Yo sé que complica un poco, pero bueno, esa es la forma en la que está escrita la materia digital. Por todo lado está así, ¿ok? Ok, perfecto, perfecto. Vamos entonces. Si quiero demostrar esto, una de las leyes del álgebra de Boole es esta. Lo que debería hacer yo es agarrar y generarme una tablita de verdad para saber si esto es verdad, si todo lo que he dicho es verdad. Bueno, ya que hay dos variables, entonces comienzo con x y bueno, hemos dicho de dos en dos. Ahora voy a comenzar con ceros. En realidad es el mejor, yo estoy acostumbrado a hacer eso, ¿no? Comenzar con ceros. Ya que son dos, comienzo con dos ceros, dos unos. Después y 0, 1, 0, 1, 0, 1, así. ¿Ok? Sigamos. Entonces, lo primero que hay que hacer, el primer paréntesis, dice x y y, ¿no? Ah, pero para eso tengo que recordar mi tabla de verdad que tenía x y y, ¿sí? Esto es razón o no más. Y hemos hablado de la operación antes, ¿no? Que era esto si quieren, la vez pasada. Y recuerdo de nuevo, a ver, voy a ver cómo era. Y habíamos dicho que esto es verdad, o sea que es uno siempre y cuando haya un uno, ¿no? Si hay dos ceros, esto nada que ver. Entonces, siempre y cuando hay un uno, esto se vuelve uno. ¿Vamos bien? ¿O era al revés? No, esto está mal. Entonces, esto es verdad siempre y cuando los dos sean verdad. ¿Sí? Y es falso cuando haya, hasta que uno sea falso. A ver, ya que se vaya la tablet, con esto estamos más tranquilos. Listo. Entonces, aquí la primera operación, vamos a manejar, estoy haciendo a mano alzada, no puedo utilizar aquí mi lápiz óptico, así que disculpen. Entonces, X y Y sería cero por todos lados, cero, 0 y uno, ¿no? Esa es la primera operación. Ahora, lo que hay que hacer es no sumar, sino hacerle OR X, ¿no? Y la segunda operación, hemos visto esto por tabla de verdad también. Este es el OR, este es el por si acaso. El OR y el AND. Entonces aquí se los hago, me va a faltar espacio. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí está. Y aquí todo lo contrario, ¿no? Aquí todo lo contrario hemos dicho. Está por aquí eso. Entonces, en la operación OR es falso solo si los dos son falsos y después es verdadero. Entonces, tenemos dos falsos. Al principio, si los dos son ceros, la respuesta es cero. Y después es simplemente verdadero mientras haya uno que sea verdadero, ¿no? Entonces, aquí me están pidiendo en realidad hacer lo que he obtenido X y Y o X. Entonces, lo que tengo que fijarme es en estas dos columnas ahora, para obtener la respuesta final. ¿Sí? Entonces hago 0 o 0, había sido 0. 0 o 0 de nuevo es 0. 1 o 0, según la tabla de verdad, es 1, ¿no? Para la tercera. 1 o 1, según la tabla de verdad, es 1. Y para que esta ley se verifique, lo que debería pasar para que esta ley se verifique es que todo el resultado final, que es el resultado final, este resultado final, debería ser igual a X, ¿no? Y da igual a X
sí queda igual a X. O sea, la primera columna y la segunda columna, la última columna que está en amarillo, las dos dan igual. Entonces quiere decir que esta ley de Boole se ha verificado, ¿sí? Una de las leyes del álgebra de Boole se ha verificado mediante esta tabla de verdad. Al final lo único que estoy haciendo es aplicar operaciones, ¿no? Y las operaciones me sirven para más o menos ya irme introduciendo al mundo al mundo binario, al mundo del álgebra de Boole. Simplemente estas tablas de verdad hay que manejar. Entonces, con el tiempo, una persona, un estudiante que maneja bien esto, debe ya saber de memoria estas tablas de verdad. Estas sobre todo y la inversión más. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar, yo les recomiendo que se hagan un formulario donde estén las tablas de verdad. Estas dos, más la inversión es fácil, ¿no? Eso es cualquier cosa. Estas dos más la inversión de memoria hay que saber. Y con eso ya voy a poder empezar a hacer los primeros ejemplos de la álgebra booleana y lo que tiene que ver con compuertas lógicas que vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Sí? Entonces, simplemente esto es un segundo ejercicio de lo mismo. El primero que hemos hecho era más difícil, ¿no? Con una tabla más grande de 3 variables y había que hacer también negaciones y había que hacer condicionales. En este caso no, simplemente 2 operaciones. Si se han dado cuenta, el álgebra de Boole solo juega con 3 operaciones, que es el AND, el OR, este es el AND por si acaso, ¿no? El OR y aparte el NOT, ¿no? O el inversor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que de repente no esté clara? ¿Comentario? No, no, creo que todo bien. Entonces vamos O sea, por... Dime. esa fórmula de ahí nos da prácticamente ya todo el resultado, digamos, ¿no? O sea, directo, digamos, y ya conocemos sobre las tablas, ¿no? Si ustedes llegan a esto en algún lugar en álgebra, o sea, cuando están haciendo álgebra de Boole, y pueden aplicar esa propiedad, decir directamente esto es X. ¿Sí? Eso se puede llegar a decir, pero ¿gracias a qué? Gracias a la álgebra de Boole. Ahora lo que estoy haciendo simplemente es demostrar esta ley mediante el tablas. ¿Sí? Si alguien Claro. nos pide demostrar esta ley, bueno, hay que utilizar tablas. ¿Sí? Es la única forma. Ok, ok. Hacemos eso. Pero estamos simplemente utilizando las tablas, familiarizándonos con eso para que sea totalmente fácil. Cuando les digo AND, cuando les digo OR, simplemente que no sea cosa de otro mundo, que nadie se perturbe al utilizar eso. Por eso estoy haciendo estos ejercicios. Y el álgebra de Boole ya me da resultados de las propiedades, o sea, me da facilidades para simplificar funciones lógicas. ¿De acuerdo? Eso nada más es, y utilizando las leyes del álgebra de Boole puedo simplificar funciones lógicas. Y simplemente lo que estoy haciendo ahora es demostrar una de esas leyes. ¿Cómo se demuestra todas esas leyes, las 12 que hemos mostrado? A través de tablas, así como ahora, como acabo de hacer. Pues no vamos a hacer todas, ¿no? Tal vez en el examen haya demostrar una, pero hay que hacer la tabla y punto. ¿Hasta ahí estamos bien? Preguntas, por favor, los demás. A ver, ¿dónde estamos? Ya saben, no se van a molestar con el ánimo de conocernos. Voy a hacer algunas preguntas. Amigo Melvin Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días, Melvin Buen día, estás. Inge, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengas? ¿Vamos bien? No, Inge, está bien, todo claro. Muy bien. A ver, eh, Marcos Zapasa. No, dije, todo está bien, todo está claro. Qué bien. Marcos, ayer tú me has escrito para el Moodle, ¿no? Creo. ¿Eres tú? Sí, sí, Ya, sí, era yo. como les he dicho, el Moodle todavía no está activo. Yo ayer tenía la certeza de que estaba activo, pero bueno, dice que va a tardar un poco, así que ni mi clave funciona. O sea, mi clave, la mía que yo tenía, no entra. Tal vez la de ustedes tampoco entra. Yo no sé en qué estado estará. Paciencia, ¿sí? Lo van a arreglar. Tienen que arreglarlo. Hay gente que está encargada específicamente de eso. En la universidad, ni siquiera en nuestra carrera. Y lo van a arreglar y va a funcionar. Y en el último caso, si tardará mucho, me voy a inventar yo un Classroom y ahí vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Pero no se preocupen por eso por ahora. Y el Moodle ya les voy a indicar cómo usar a la gente, a alguien que no supiera, digamos, pues, un poco probar. Listo, si estamos bien entonces hasta ahí,
Ya hemos hablado de álgebra de Boole, vamos por buen camino. A ver, sigamos. Listo. Esas eran las leyes del álgebra de Boole que están aquí, ¿no? Que son todas las leyes del álgebra de Boole. Y las 12 hay que tenerlas a la mano. Eso les he dicho y traten, por favor, de hacerse una tablita. Ahora, hablemos del principio de dualidad. ¿Qué quiere decir el principio de dualidad? Dice el principio de dualidad que si una de las leyes del álgebra de Boole o un teorema del álgebra de Boole, que eran esos 12 que estaban hace rato, si uno de esos es cierto, también es el dual. Ahora, ¿qué es el dual? ¿Cómo se obtiene el dual? El dual se obtiene cambiando el OR por el AND por el OR, 0 por 1 o 1 por 0. A ver, por ejemplo, aquí, eso hay que saber, ¿no? Este con este son duales el uno del otro. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando la operación AND por un OR, fíjense. Si quieren, por más. No debería decir así, pero estoy simplemente para que se ubique. La operación AND por un OR. Un 1 por un 0 estoy cambiando. Y las X estoy manteniendo. Entonces, si esta primera era verdad, el dual que está aquí abajo también es verdad. Entonces, lo único que estoy diciendo es, estoy obteniendo su dual y las dos tienen que ser verdad. En toda esa tabla, primero está una propiedad y después está su dual. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí esto es lo mismo, ¿no? A ver, vamos a otro. Aquí. Este por, estoy cambiando por este más. Y este 0 estoy cambiando por este 1. ¿Sí? O si quieren, este AND estoy cambiando por este OR. Y al final de cuentas, este es dual del otro. Y aquí lo mismo podría decir, fíjense, aquí en absorción. Entonces, aquí en toda la tabla está primero la ley y su dual. Y las dos son verdad. Si la ley es verdad, su dual también es verdad. ¿Sí? Entonces, una pregunta que he hecho en el examen el año pasado era, ¿qué es el dual? ¿Cuál será el dual de esta proposición o de esta combinación? Lo único que había que hacer es cambiar más por más, 0 por 1. ¿De acuerdo? Igual, en la tabla anterior todo teorema tiene su dual, abajo y arriba y viceversa. Esos son los duales. Entonces, cualquier función lógica se puede expresar de dos maneras, ¿sí? Digamos que llega una expresión lógica, a ver, vamos a dar un ejemplito. Llega esta expresión lógica. Ahí está. Eso es una función lógica, le voy a llamar f, ¿no? 3 variables con esta operación. Entonces, esta también tiene su dual, ¿sí? Entonces, ¿cuál será su dual? ¿No? Cambio el más por el por. Nada más que eso. ¿De acuerdo? Es otra forma de expresar la función lógica. Pero bueno, eso es lo único que hay que hacer en dualidad. Dualidad es simplemente más por menos y OR por AND y bueno, el 0 por el 1, cuando aparezca un 0 o un 1 por ahí. ¿De acuerdo? Eso vamos a ir viendo con la práctica. La tabla de verdad ya sabemos cómo funciona. Eso en la introducción nos hemos preocupado de eso para que esto no sea tan difícil de agarrar. Y bueno, lo que hay que saber y que la tabla de verdad tiene 2 a la n posibles combinaciones. Eso es lo importante. Si alguien les habla de un sistema digital que tiene 32 variables, digamos, que puede existir, y entonces, ¿cuántas combinaciones posibles habrá de esas 32 variables lógicas? 2 potencia 32, ¿no? Eso hay que tener, o sea, hay que tener presente siempre. Si alguien me dice, este sistema lógico funciona con 5 variables, entonces directo yo tengo que pensar a la macana, entonces si tiene 5 variables, 5 posibles entradas, entonces todas las combinaciones de esas entradas son 2 potencia 5, o sea 32, ¿no? Y en este caso, si tengo 32 variables, tendré 2 potencia 32 posibles combinaciones. Y es un número grande, gigante, ¿no? Y así rápidamente van creciendo las combinaciones posibles que puede haber en mi sistema lógico. Para analizar todas las combinaciones, tendría que analizar todo eso. ¿Sí? Pero por supuesto, este tipo de cosas, cuando ya son muchas variables, ya imposible de hacer a mano. Ya no se puede. Hay que utilizar software, hay que utilizar simulador, o hay que utilizar simplificaciones. Álgebra de Boole, por lo menos, para llegar a cosas más simples. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ir viendo con los ejemplos.
Eso espero que esté claro la tabla de verdad. Ya hemos hablado muchas cosas. Por ejemplo, cuando hay una sola variable, hay solo dos posibles combinaciones, o 0 o 1, ¿no? Cuando hay dos variables, hay cuatro posibles combinaciones. Y aquí están. Comienzo siempre con 0 y después con 1, ¿no? Dos ceros, dos unos. Después 0, 1, 0, 1. Como he hecho hace rato, ¿sí? Cuando hay tres variables, tengo 8 posibles combinaciones. Entonces, comienzo con cuatro ceros, cuatro unos. Fíjense, dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y así generó las 8 posibles combinaciones. Eso ustedes tienen que saber hacer así. Les piden hacer la tabla de verdad, hay que saber hacer sin pensar, casi como algo que sale nomás, ¿sí? Entonces hay tres variables, antes comienzo 0, 0, 0, 1, 1, 1, después 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ya estoy generando, y después para la última 0, 1, 0, 1, y así estoy generando la tabla de verdad. Estoy comenzando con todas las posibles combinaciones que tengo y mis variables de entrada, ¿sí? Normalmente a mano hacemos hasta con 5 variables, porque vamos a tener 32 combinaciones. Eso es lo máximo, ¿sí? Porque eso ya es grande, difícil de manejar. Pero después ya con 64 variables ya a mano ya no se puede. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer para practicar y para entender bien que funciona hasta 4 variables, 5 variables, en las prácticas, en los laboratorios. Bueno, sigamos. Tabla de verdad, es eso, las combinaciones. Y cuando tengamos funciones lógicas, entonces, para evaluar estas expresiones, que tienen que las funciones lógicas, sus expresiones booleanas, entonces, primero hay que siempre prestar atención, en realidad, dar preferencia a los paréntesis, a los signos de agrupación. Claro, corchetes pueden haber, paréntesis, eso nos están diciendo que esa operación se debe hacer primero, como hacíamos antes en álgebra. Después, si es que no hubiera paréntesis, la proporción de inversión es lo primero que hay que hacer. Después la intersección y después la unión. Eso es como la jerarquía de operación, ¿sí? Eso hay que manejar también. Y bueno, en la demostración ya he demostrado justamente esta ley de absorción hace rato. Esta ley ya la hemos demostrado con tabla, ¿no? También podrían demostrar esta con tabla o esta con tabla, ¿no? Es lo mismo. Las tres son leyes de la álgebra de Boole y se pueden demostrar con una tablita. El más difícil de demostrar sería la primera porque hay que hacer tres variables, ¿no? Tendría que ser una tabla que tenga 8 posibles combinaciones, hacer las operaciones y demostrar que el lado izquierdo es igual al lado derecho. O sea que si hago todas las posibles combinaciones, la tabla, la columna que genere del lado izquierdo es igual a la columna que genere del lado derecho. ¿De acuerdo? Listo. Eso ya lo he hecho. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Preguntas, por favor. Creo que todo bien, Inge. Es cuestión de no confundirse con la simbología, ¿no? Hay que tener cuidado en no confundirse con el por y el más, o sea, verlos como ceros y unos. Digo como ant o or. Sí, sí, eso va a llegar con el tiempo, porque el mundo digital es así. O sea, es una cosa diferente a todo lo que hemos venido viendo. ¿De acuerdo? Pero no se preocupen. Al principio parece medio raro, qué cosas de esto, no se pregunta siempre. Pero en realidad después ya va a ser cosa de todos los días en nuestra materia. Hablar de AND, de OR, una cosa simple en realidad. Después vamos a complicar un poco con sumas, con operaciones lógicas, ya a nivel ya decimales, que se representan en binario, ese tipo de cositas. Y se va a complicar, pero tampoco va a ser la gran cosa. Van a ver que no va a ser así una cosa para asustarse. Poco a poco se van a acostumbrar a ese manejo. Listo. Si no hay más dudas, entonces, si no hay otro comentario. Bueno, vamos. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, tres variables, como en este caso, todas las posibles combinaciones de esas tres variables puedo representar de varias formas. Fíjense. Aquí puedo seguir llenando la tabla, ¿no? A ver, vamos a seguir llenando. Aquí habría un 0, otro 0, un 1, 1, 1 y 1, ¿no? Para el primero. Cuidado con eso. Esto estoy haciendo varias veces para que nadie diga que no puede llenar tabla. Ahí está. Ahí está. Ahí tengo mis, cuidado con esto, ¿no? Esto es 0.
Ahí tengo todas mis posibles combinaciones. Son 8 posibles combinaciones de aquí, 3 variables. 8 posibles combinaciones. Lo que hemos venido manejando de las 8 posibles combinaciones es esta forma de escribir, ¿no? En binario. Ahí están las 8 posibles combinaciones, o sea que la primera es cuando las 3 son 0, la segunda es cuando el ultimito es 0, después cuando el del medio es 1, cuando el último es 1, cuando el del medio es 1 y así puedo ir diciendo. Ahí están las 8 posibles combinaciones. Es una forma de escribir las 8 posibles combinaciones de mis 3 variables lógicas. Ahora, existen otras formas de escribir que en algunos libros utilizan. Por ejemplo, esta notación literal, ¿sí? En lugar de escribir 0, 0, 0, aquí escriben A negado por B negado, A negado, AND, B negado, y si quieren, C negado, ¿sí? Eso es el equivalente en la notación literal, es el equivalente en la notación literal de escribir 0, 0, 0, o sea, la primera combinación. Y bueno, algunos incluso son más exquisitos en algunos libros, y no, ni siquiera escriben las 3 variables, escriben min término sub 0. O sea, M sub 0 es la primera combinación. Eso quiere decir que en la primera combinación son 3 ceros, ¿no? Los 3 ceros. Y escriben directamente M minúscula sub 0, como ven ahí. Y algunos escriben directamente en decimal, 0, 1, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tendría el min término 2, el min término 3, y así sucesivamente. Y aquí puedo seguir llenando, ¿no? Aquí tendría A negado, B normal y C negado. Y así puedo seguir llenando. Pues eso simplemente es una forma de escribir las posibles combinaciones, ¿no? Eso les puede suceder. Yo voy a manejar sobre todo la que está ahí en la segunda, que es la más evidente, la que hemos venido llevando la binaria, y a veces la de min términos, ¿no? Ahí la literal, la decimal nunca voy a manejar. La literal, de rato en rato, la de min términos menos, pero la que más voy a manejar es la binaria. O sea, simplemente esto es una manera de escribir las posibles combinaciones. Hemos dicho que para 3 variables hay 8 posibles combinaciones. Aquí están las 8. Entonces, es una forma de escribir el binario, una forma de escribir literal, una forma de escribir simbólico. Las mismas 8 combinaciones. ¿De acuerdo? Eso simplemente hay que saber manejar. Claro, pero estas son las 8 posibles combinaciones cuando hay la proporción intersección, o sea, intersección de las 3 variables. ¿Sí? A eso se llama min término. ¿De acuerdo? Y bueno, como todo tiene su dual en este mundo, cuando utilizamos la proposición unión, o sea que estoy uniendo las variables, y aquí están las 3 posibles, las 8 posibles combinaciones, van a estar también en la segunda columna. En decimal ya le ponen con una línea arriba, y en simbólico se llama max término. M mayúscula sub 0 es la primera combinación de las 3 variables. Claro, sabiendo que aquí ya no voy a hacer el AND, sino voy a hacer OR, estoy sumando. Esa es la forma literal de representar la proporción unión. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso simplemente para tener vocabulario cuando hablamos de max términos, min términos. Y aquí algo fundamental, una cosa importante. Entonces hemos dicho que un min término es esa posible combinación, ¿no? Pero claro, siempre y cuando hablemos de la variable, de la operación AND. Esto, por ejemplo, es un min término, ¿sí? Es un min término. Ahora, cuidado con eso, ¿no? Un min término es siempre y cuando no estés repetido ninguna variable, ¿no? Eso lo voy a escribir en la siguiente clase de nuevo. No hay problema. Voy a hacer recuerdo de eso, pero esto, por ejemplo, es un min término. ¿Por qué? Porque la A simplemente está una sola vez. En cambio, si yo anotara A, B, C, todos negados y otra vez A, esto ya no sería min término, porque la A estaría 2 veces en la misma expresión. Entonces, eh, llamamos min término a las combinaciones posibles que hay de las 3 variables, siempre y cuando no estén repetidas. ¿De acuerdo? Y siempre y cuando haya una multiplicación, o sea, un AND entre ellas, ¿no? No tiene que haber nada de sumas entre ellas. Entonces, esto ya se llama min término. Y esto será el min término sub 0, el primer min término, el que hemos hablado hace rato. O sea, es la combinación cuando las 3 están en 0, si quieren, una posible combinación. ¿De acuerdo? Ahí estamos bien. Y bueno, aquí hay otro min término. El primer min término, segundo, tercero, cuarto, y aquí están los 8. Cuando agarro los 8 y les aplico la operación OR, aquí está. La ley esta fundamental dice que cuando tú agarres los 8 min términos posibles y le apliques la operación OR, entonces el resultado da 1. Ahora, si agarras los max términos, ¿ok?
Aquí están todos los max términos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de min término y max término? Simplemente que aquí ya utilizabas AND y aquí utilizas OR para cada max término. Este es un max término, el primero que está en círculo verde. Le pondría yo M mayúscula sub 0. Y el primero de arriba era M minúscula sub 0. Cuando agarras un min término y un max término, la diferencia entre min término y max término simplemente es que con uno haces OR, con el otro haces AND, ¿no? AND para el min término, OR para el max término, ahí está. Agarras todos los max términos posibles de tres variables, que son todas las posibles combinaciones de las que hemos hablado. Y bueno, si los agarras y los multiplicas, o si pones AND para todos, entonces el resultado va a dar cero lógico. Ese es un teorema fundamental. ¿Se entiende? Entonces, este teorema fundamental voy a repetir la siguiente clase, voy a hacer un ejercicio al respecto. No hay que preocuparse, pero lo que quiero que se introduzca, por lo menos hoy, es que es un min término y que es un max término. Fíjense, un min término es simplemente un max término, lo mismo, es una combinación de las tres variables con la condición de que no esté repetido. ¿De acuerdo? Y aquí están todas las posibles combinaciones. Entonces, aquí están todos los min términos, que solo hay 8. Para tres variables solo hay 8 min términos. Y para tres variables hay 8 max términos también. ¿Qué es lo que cambia? Es simplemente que en los min términos hay la operación AND dentro y aquí la operación OR. Y aquí están todas las posibles combinaciones, fíjense. ¿Sí? Aquí están cuando los tres son 0, cuando hay 0, 0, 1, 0, 1, 0. Lo que hemos visto con la tabla de verdad, ahí están todas las posibles combinaciones. Esta función lógica que ven aquí, la grande, la suma de los... Me voy a permitir hablar así, ¿de acuerdo? Para que quede claro. La suma de los 8 min términos da igual a 1. Esa es la teorema fundamental. Y la multiplicación de los 8 max términos da igual a 0. ¿De acuerdo? Para que se les quede en su cabeza. Ahora, si quisiera hablar correctamente, debería decir, bueno, si le aplico OR a todos los min términos, debería dar 1 lógico. Y si le aplico AND a todos los max términos, debería dar 0 lógico. Eso es un resultado fundamental, teorema fundamental de las funciones lógicas. ¿De acuerdo? Y después vamos a hablar de función canónica y demás cosas. ¿Hasta ahí vamos bien? De todas maneras, esto voy a repetir. Yo sé que eso de min términos y max términos a veces no es tan claro. Voy a repetir, pero que quería dar la noción hoy, de que se entienda más o menos de qué estamos hablando. ¿Sí? Y después vamos a hablar de funciones canónicas y con esto ya estamos cerca de acabar el primer capítulo. Bueno, entonces para la gente que se quiere ir adelantando, fíjense, en digital tenemos OR y AND y NOT, las primeras que hemos visto, ¿no? Aquí están las tres primeras operaciones. Aquí está la tabla de verdad. Eso ya lo hemos visto. También hemos visto la función lógica, o sea, con esto es simbología. ¿Sí? El negado le vamos a poner con una rayita arriba. Ahora, el símbolo, lo que vamos a ver nosotros en digital. Esta especie de semicírculo, pero curvado, donde se ven aquí A y B son las dos entradas de la salida, es el símbolo para explicar que tenemos un OR, ¿sí? Y el símbolo cuando ya no es curvo, este semicírculo es recto, aquí fíjense, esto es un AND, ¿sí? Y cuando tengo un triángulo con un redondo ahí, eso es el NOT. Primero estas tres hay que memorizar. Con estas tres voy a empezar a construir mis circuitos lógicos. Ahora, les muestro, simplemente con ánimo de generar interés, cómo es nuestro primer laboratorio. Nuestro primer laboratorio es sencillito. Hay que hacer simulación y hay que armar el circuito. Y lo primero que me pide, digamos, para este que es lo más fácil, el inciso B, es calcular la tabla de verdad. Entonces, tengo tres variables, A, B y C. Aquí fíjense a la derecha. Entonces, quiere decir que primero hay que establecer la tabla de verdad, que tiene A, B y C, o sea, todas las posibles combinaciones. Y hay que ir viendo qué pasa con las variables, ¿no? Entra la variable A y le hace un AND, ¿sí, no? Un ratito, el problema aquí. Entonces, entra la variable de verdad, todo el mundo puede ver Word, ¿no? Hace un AND con el resultado de lo que hace C y B. ¿Pero qué hace C y B? C y B, primero C pasa por un proceso de negación y después B, el resultado de la negación con lo que viene en B se hace un OR, el resultado ese es recién entrar AND con A. Si hago ese análisis con calma, voy a poder generar la tabla de verdad. Y después puedo armar este circuito lógico con mis compuertas y comprobar la misma tabla de verdad.
¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Entonces, este laboratorio 1 ya lo voy a dejar en el WhatsApp para que si a alguno se interesa, vaya chequeando cómo va a ser. ¿De acuerdo? Pero bueno, estos símbolos simplemente me están diciendo qué operación tengo que hacer. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí están los demás circuitos que hay que armar y la tabla de verdad que hay que tener. ¿Sí? Fíjense, aquí simplemente es invertir, después esto se hace una operación de AND entre el resultado de este y lo que salga del resultado de este, y después hay que hacer un OR, hay que hacer una suma final. ¿Sí? Eso nomás es, al final de cuentas. Aquí están las tres operaciones clásicas que hemos venido manejando. AND es este símbolo como un LED, OR es esto con curva, y el inversor es este triángulo. ¿De acuerdo? Y esto nos va a dar circuitos digitales con las combinaciones posibles. Vamos a obtener el resultado. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, por favor? Entonces, la siguiente clase, Ah, todo todo bien, bien, ¿no? Inge, se ve mejor, sí, sí. Yo creo que ya con la siguiente clase ya pues, vamos a estar más eh, familiarizados, pero sí ya se va entendiendo mejor. Ya, la siguiente clase entonces voy a hablar específicamente de la simulación y del laboratorio. Se me va a acabar el tiempo ahorita. Que les vaya muy bien. Nos vemos el viernes a primera hora. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Hasta el viernes. Que Gracias, les vaya Inge. bien. Luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge.